¿Qué hubiera pasado si España hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial? Desde un punto de vista estratégico, la participación de España en la Primera Guerra Mundial hubiese sido relevante. El resultado final no se habría visto afectado significativamente, con independencia del bando al que se hubiese unido España. En cambio, el efecto de dicha participación hubiese sido desastroso para España. Las Fuerzas Armadas españolas se encontraban en un estado lamentable al comienzo de la guerra. Los efectos de la guerra de 1898 con los Estados Unidos, en la que España perdió sus últimas posesiones coloniales en América y Asia, aún se dejaban notar en 1914. El ejército de tierra era pequeño, mal entrenado y con problemas de equipamiento y suministro. La marina de guerra era una sombra de lo que había sido en siglos anteriores. Los pocos buques que habían sobrevivido a la guerra del 98 estaban completamente obsoletos. Los pocos buques modernos de que disponía en 1914 no se podían comparar ni de lejos con las poderosas armadas de Gran Bretaña, Francia o Alemania. El Ejército del Aire había sido fundado en 1913, con lo que los pocos aviones y pilotos existentes difícilmente podrían haber aportado algo al esfuerzo bélico. Si España hubiese entrado en la guerra del lado de la Triple Entente, constituido principalmente por Francia, Reino Unido y el Imperio ruso, el efecto hubiese sido de que unas cuantas decenas de miles de españoles habrían muerto en las trincheras del frente occidental. Dada la terrible situación del ejército español, es difícil imaginar que la presencia de unos pocos soldados españoles en semejante conflicto hubiese tenido algún efecto significativo. En todo caso, haber participado en el lado victorioso hubiese permitido a España ganar algunas nuevas posesiones coloniales en África. Si España hubiese entrado en la guerra en el lado de las potencias centrales o Triple Alianza, formado por la protagonista Alemania, Italia y Austria-Hungría, es posible que el efecto hubiese sido algo mayor al comienzo de la guerra, aunque solo hubiese sido como distracción a las tropas francesas y británicas, cuyo efecto en el momento de la invasión alemana podría haber desequilibrado las fuerzas lo bastante para que el frente occidental no se hubiese estancado en una guerra de trincheras, permitiendo a los alemanes penetrar más profundamente en territorio francés y posiblemente alcanzar París, su objetivo estratégico. En este caso, lo más probable hubiese sido que la distracción fuese solo temporal e igualmente irrelevante para el resultado final de la contienda, por varios motivos. El ejército español no estaba capacitado en 1914 para montar una ofensiva masiva sobre Francia o diferentes sitios. Con anterioridad, al comienzo de las hostilidades, todas las grandes potencias habían preparado planes de movilización increíblemente detallados que les permitieron llevar a cabo las grandes maniobras ofensivas y defensivas del comienzo de la guerra. En cambio, España no disponía de suficientes recursos, infraestructura o cultura militar para hacer preparativos bélicos más complejos que concentrar tropas lentamente cerca de la frontera francesa o gibraltareña. Llevar a cabo una ofensiva contra los ejércitos altamente preparados de Francia o Gran Bretaña habría sido un desastre. En 1914, un solo ejército de campo francés disponía de más soldados y suministros que todo el ejército de tierra español. Incluso, si España hubiese llevado a cabo una movilización general previa al comienzo de hostilidades, es difícil imaginar que un puñado de reclutas de última hora sin ningún entrenamiento militar hubiesen aportado mucho. Es más probable que el efecto fuese al contrario, reduciendo aún así más la efectividad de las tropas españolas. La marina española podría ser aniquilada en cuestión de horas por la flota anclada en Gibraltar, sin necesidad de atraer fuerzas participantes extranjeras en otros escenarios bélicos. La Fuerza Aérea Española era prácticamente inexistente. En ese contexto, incluso un ataque español por sorpresa hubiese sido aplastado en pocos días. España hubiese quedado completamente aislada de las potencias centrales por tierra y la Marina británica podría imponer un bloqueo de las costas españolas sin apenas oposición, con lo que una vez iniciada la guerra no habría esperanza alguna de recibir apoyo alemán. España se habría visto forzada a capitular en 1914, perdiendo sin duda todas las colonias africanas y posiblemente sufriendo la ocupación de las Islas Canarias y Baleares por parte de los británicos. Aparte de la incapacidad militar española para contribuir en la guerra, la sociedad española se hallaba profundamente dividida en el apoyo a los dos bandos de la guerra. En caso de haber participado, la previsible derrota seguramente habría provocado intentos de golpe de Estado o incluso revoluciones como en la Guerra Civil, con resultados impredecibles. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial supuso un gran impulso tras décadas de profundas crisis económica. España proporcionó suministros y material bélico a ambos lados, recibiendo a cambio a grandes cantidades de oro y más. Por lo que todo esto se hubiese perdido sin obtener ningún beneficio real en caso de haber intervenido militarmente en la guerra.